Buenas noches, amigas, amigos de Educación Especial. Hoy, una disculpa, tenemos aquí un problemita técnico. Esto de la lluvia sí nos complicó un poquito, pero ya estamos aquí para nuestra actividad con nuestra invitada, que de una vez la voy a presentar y ahorita compartimos. Pues está con nosotros Beatriz del Callejo nuevamente. Ya ustedes la conocieron, la vez pasada nos habló un poquito o mucho de las apraxias, nos dio mucha información sobre ello. Y pues también estaba pendiente un tema que por ahí estuvieron ustedes solicitando acerca de actividades como más precisas. El día de hoy, bueno, nos viene a compartir. Y bueno, pues también aprovechando que en este espacio hemos hablado mucho y ahorita lo vamos a comentar con Beatriz sobre los procesos cognitivos, sobre todo la importancia que tiene este fortalecimiento. Lo hemos compartido en este espacio desde hace tiempo, ¿no? Desde que llevamos estas actividades, y la finalidad es que, pues en casa, ahorita con este confinamiento, pues ahorita que ella le damos la palabra, pero platicábamos antes de ingresar sobre todo lo que implica. Ahorita ella les va a hablar de algunas situaciones y yo les voy a compartir algunas otras. Hemos aquí comentado que también los niños que van ingresando al preescolar, incluso ahorita los que no concluyeron el tercero de preescolar ya se van a primaria. Entonces, estos procesos cognitivos que si no se fortalecieron desde la casa, porque eso también ha sucedido, que ya por las dinámicas de vida que tenemos, pues también eso ya no favorece el que los niños estén estimulados en todos estos sentidos que son tan importantes para que esos procesos cognitivos estén fortalecidos. Y eso también es un nuevo reto que vamos a tener como escuela. ¿Cómo vamos a recibir a los niños que vienen de preescolar? ¿No? Si en la casa, por esas dinámicas que ya no pueden estar jugando en la calle, que ya hicimos Betty hicimos la semana pasada, hablamos del juego y que antes teníamos como más posibilidad de salir a la calle, de compartir, de correr, de ensuciarnos, de tirarnos al lodo. Toda esa estimulación sensorial ahora es más compleja, ¿no? Y desafortunadamente, pues también caemos en el abuso de la tecnología, ¿no? Y ahora, pues el entretenimiento es ese, y entonces eso, pues limita muchas situaciones. Entonces las dejo con Betty para que vayamos compartiendo esto en lo que iniciamos también. ¿Cómo ves, Betty? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a Alfonso Millán y a Educación Especial Hoy, nuevamente por la invitación, les agradezco mucho. Y en efecto, justamente ahorita estábamos platicando en lo que acomodábamos estas fallas técnicas, porque para los que no están en la Ciudad de México, resulta que es verano, pero acá está lloviendo torrencialmente. Cuestión que incluso hoy por eso mi hija me preguntaba, mamá, pues ¿en qué clima estamos? Porque tengo frío. Pues resulta que es verano, pero pues con lluvias torrenciales, y eso de repente impide la conexión. Entonces, mientras arreglábamos eso, comentábamos justamente la importancia de conocer los procesos cognitivos justamente que están involucrados. Bueno, obviamente nos interesa el tema de la escritura, pero resulta que no solamente están involucrados estos procesos cognitivos específicamente para el tema de la escritura y la lectura, que por ahí, por ejemplo, vamos a también a escuchar y a reconocer diferentes teorías. Unos mencionan que la lectoescritura no está bien dicho, puesto que son dos procesos diferentes. Habemos otras personas quienes coincidimos con que lectoescritura pues van de la mano. En fin, por ahí, como diría uno de mis profesores que alguna vez escuché, él comentaba que no hay teorías multiabarcativas, ¿no? Y que las teorías, pues son eso, ¿no? Al fin, teorías. Que por cierto, hoy vamos a también a entrar y a revisar dos de las grandes teorías en psicología cognitiva de dos autores que seguramente todos los profesores conocen a fondo y nos los enseñan básicos, que es justamente Jean Piaget y Lev Seminovich Vygotsky, donde justamente ellos dos tienen puntos diferentes sobre el desarrollo psicológico y cómo al paso del tiempo Vygotsky, por ejemplo, es primordialmente uno de los más reconocidos actualmente por la teoría que él maneja, que no me adelanto,
más adelante lo voy a platicar. Entonces, nada más ahorita pedirle a Educación Especial si me permite compartir la presentación que les traigo el día de hoy. Porque creo que todavía no se ve en la pantalla y no sé cómo hacerle. Ayuda, por favor. Ahí Perdón, está. Betty, ahí está, ya está. Sí, excelente. Bueno, pues justamente el tema de hoy es así, orientaciones para el acceso a la escritura de las apraxias al fortalecimiento de los procesos cognitivos. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Aquí también quiero hacer una acotación importante. Resulta que los procesos cognitivos prácticamente podríamos determinar que es un sinónimo de función ejecutiva. Ahorita vamos a ver por qué me refiero a que son sinónimos. Las funciones ejecutivas y los procesos cognitivos son exactamente lo mismo, pero además, ¿cuáles son estas funciones cognitivas o funciones ejecutivas? Bueno, pues no son más que la atención, la percepción, la memoria y el lenguaje. Entonces, a ver, voy a hacer como un retroceder aquí. Entonces, Betty, nos estás queriendo decir que para poder escribir y poder leer, entonces necesitamos poner atención en estas funciones ejecutivas o en el desarrollo de estas funciones cognitivas. Así es. O sea, para que se lleve a cabo el proceso de la lectura y escritura o lectoescritura, como cada quien lo maneje, necesitamos trabajar de manera muy puntual la atención, la percepción, la memoria y el lenguaje. Pero entonces, si recordamos el tema del día de hoy es de las apraxias. Acuérdense que el sufijo a es falta de. Con apraxia me refiero a todas las as que podemos, ¿no? O el dis, el sufijo dis es falta de dispraxia, discalculia, dislexia, o sea que algo falta ahí. Y todas estas tienen afección en alguna de estas funciones cognitivas, que es la atención, la percepción, la memoria y el lenguaje. Prácticamente lo que ahorita quiero yo comentarles es que no podemos hacer ningún tipo de aprendizaje o no podemos llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje si alguna de estas funciones cognitivas nos falla. Entonces, aquí, por ejemplo, comenta algo así que las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Así de fácil. Hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de, fíjate, recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información. Por eso les decía, todo, pa' pronto, ¿no? Si ustedes quieren aprender a leer, a escribir, a lo que sea, necesitamos de estas funciones cognitivas. Insisto, y no es que quiera ser reiterativa, pero sí quiero ser muy puntual. Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de estas funciones cognitivas o funciones ejecutivas. Entonces, voy resumiendo, de modo que desde esta teoría que yo les voy a presentar, que no es otra teoría más que esto, déjenme platicarles rápidamente por acá, tiene que ver con estudios cognitivos que tienen que ver más con el neurodesarrollo, y entonces ellos van a separar o a definir o a categorizar los procesos de conducta de desarrollo de esta manera. Funciones ejecutivas de desarrollo muy temprano, intermedio y tardío. Entonces, repito para que quede claro. Dentro del neurodesarrollo, o sea, no hay un autor en específico, sino muchos autores ya han ido recolectando esta información, pero con mucho gusto al terminar puedo pasarles el texto en el cual me basé para hacer la presentación, pero muchos autores han hablado dentro del neurodesarrollo que las funciones ejecutivas, que por eso les pongo fe, no es que estemos hablando de religión, sino para abreviar les puse FE,
ellos van a categorizar los procesos de conducta de desarrollo en muy temprano, temprano, intermedio y tardío. Entonces, por eso aquí les pongo el enfoque conceptual de las funciones ejecutivas. Ellos van a comentar dentro de el paradigma educativo de la neuropsicoeducación o la neuropsicología, de la siguiente manera, ¿no? Recordemos que dentro de la psicología y dentro del desarrollo psicológico hay demasiados paradigmas. Insisto, como decía mi maestro, las teorías no son multiabarcativas, ¿no? Que abarcan todo, por eso hay muchas teorías. Recordemos que dentro de los paradigmas educativos, los básicos o los indispensables o los más reconocidos son el conductista, el humanista, el sociohistórico-cultural, el psicogenético, y ahorita no me acuerdo, el psicogenético, y bueno, no recuerdo ahorita el otro. Y otro de ellos es el que tiene que ver con el neurodesarrollo, que es el que estamos revisando ahorita. Y es importante porque él es el que retoma justamente cuál es el procesamiento del funcionamiento cerebral dentro de los procesos de conducta de desarrollo. Entonces, prácticamente lo que nos quiere decir el neurodesarrollo es lo siguiente. Resulta que esto de la percepción, memoria y atención y lenguaje se va a dar de manera inductiva, o sea, de lo simple a lo complejo. Ningún ser humano en la vida va a aprender de lo complejo a lo simple. Y recordemos, a lo mejor ahorita van a decir, ay, qué pérdida de tiempo, pues no me está diciendo nada nuevo. Pero ¿qué creen? A veces como padres y como maestros olvidamos este detalle tan sencillo y les voy a decir cómo sí cometemos ese error. De repente están en el preescolar y ¿por qué no quiero que mi hijo sea bilingüe? Porque yo he leído muchos estudios que dicen que los niños pueden aprender más de 2, 3 idiomas y son políglotas. Ajá, pero ¿y cómo están los procesos de conducta de desarrollo de ese o de tu hijo? Bueno, hablo de tu hijo porque difícilmente un maestro toma ese tipo de decisiones, pero incluso las escuelas cuando planean o hacen este tipo de actividades, de repente también pareciera que se les olvida lo más elemental y el niño ya sabe lo más simple, pero como, ¿qué puede ser lo más simple, Betty? A ver, el niño atrapa la pelota, fíjate, si no atrapa la pelota, ¿cómo espera? Y ahorita vamos a ir viendo por qué me refiero a atrapar la pelota y qué relación tiene el atrapar la pelota con la lectura y la escritura. Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, de ahí viene esta percepción y o esta teoría, ¿no? Este paradigma. ¿Cómo es entonces que si el niño no atrapa la pelota, no me va a saber francés, japonés, chino, mandarín? La misma pregunta yo te hago, ¿no? ¿Y qué tal entonces para que el niño sea así, yo quiero que sea todo un exitoso en la vida, pues también entonces no solo lo quiero volver políglota, pero lo meto también en un curso de matemáticas rápidas? Y el niño ya identifica todos los números, tiene el concepto, incluso recordemos que ahí existe primero la correspondencia uno a uno. El niño ya tiene claro ese concepto de correspondencia uno a uno. ¿Qué es la correspondencia uno a uno? Acuérdense que es lo que nosotros platicamos, que el niño tenga el concepto de que esto es 1, 2, 3, y primero el niño va a tener que contar 1, 2, 3, para que posteriormente no tenga que contar uno en uno, sino cuando yo le diga cuántas plumas ves, inmediatamente él me va a decir 3, sin tener que decir, son 1, 2, 3, ¿no? Eso es correspondencia uno a uno. También la correspondencia de largura y de tamaño, que esto es un estudio que hace Piaget, que obviamente en neurodesarrollo se comprueba que los procesos mentales tienen una amplia relación en el proceso de percepción. Es ahí, por eso la función ejecutiva. Bueno, lo vamos a ir viendo y espero estar siendo clara hasta aquí. Entonces, dentro de este paradigma, para entender cómo el niño va a interpretar las letras, y no solo las letras, sino también la escritura, entonces va a ser desde un enfoque conceptual que va de lo simple a lo complejo. No le quieran enseñar chino mandarín cuando todavía no saben ni las vocales de entrada, ¿no? Bueno, entonces, aquí nuevamente, por eso se da un desarrollo piramidal, que va de lo simple, que es el soporte para que se desarrolle lo complejo.
Entonces, funciones cognitivas muy tempranas. Acuérdense que les había platicado de que eran muy tempranas, tempranas, intermedias y tardías. Esta va de los 4 a los 5 añitos. ¿Qué es lo que se ve en esta etapa? Aunque Piaget lo utiliza y lo pone como el estadio preoperacional que va de los 2 a los 7, que ahí es donde él comenta que justamente se tiene pocas capacidades para las operaciones lógicas. Bueno, dentro del paradigma de neurodesarrollo, lo confirman, le dicen, Piaget, ¿qué crees? Tienes razón. Resulta que los niños, pero en el neurodesarrollo se va un poquito antes y dice, bueno, a los 7 ya van teniendo un poco de idea. Les puse el ejemplo para que vean cómo dentro de diferentes paradigmas vamos estando hablando de lo mismo. Pero entonces, para que quede claro, en el neurodesarrollo, de lo que ahorita estoy hablando, ellos nos mencionan que las funciones cognitivas muy tempranas van de los 4 a los 5 años y ellos lo denominan como pensamiento representacional, que no es otra cosa más que comienzan a usar palabras para representar objetos ausentes y acontecimientos pasados. En otras palabras, que van a utilizar un lenguaje sin que ellos lo hayan experimentado de modo directo. Incluso si ven la imagen que está ahí, tienen algo que vamos a denominar juego simbólico. Y ahí es donde vamos a estar desarrollando las habilidades cognitivas. Entonces, ¿qué tiene que ver con las operaciones lógicas de Piaget? Bueno, pues justamente resulta que incluso hicieron un estudio en donde comentan que los niños de los 4 a los 5 años, todo el vocabulario que tienen es a partir de actividades que han realizado. O sea, ningún niño te va a decir, es que en este momento estoy consternado porque estoy viendo la pandemia de manera subjetiva. Obviamente no, porque ese tipo de conceptos, como incluso el ejemplo que me encanta dar para que quede claro a qué se refiere Piaget con las operaciones lógicas, que no es necesariamente la matemática, es el término de subjetividad, que es un tema complejo, una palabra con un significado complejo. ¿Qué es subjetivo? La subjetividad es así, ¿no? Subjetivo. El, lo subjetivo es justamente la percepción de cada quien, ¿no? Digo, en palabras como, seguramente la RAE tiene todo un concepto mucho más amplio, pero la subjetividad al final de cuentas es eso, la percepción, el punto de vista muy personal, muy específico de cada persona. Pues resulta que los niños de 4 a 5 añitos no tienen estas operaciones lógicas, que por eso luego también ahí se confunde. Cuando Piaget habla de operación lógica, no es solamente en matemáticas, sino de conceptos como esto, subjetividad o términos como amor. O sea, nadie llega y dice, buenas tardes, les presento al amor, aquí está, o miren, ella es justicia. Justicia, platícanos cómo estás hoy. Pues no, ¿verdad? Todos son temas, todos son conceptos justamente subjetivos. Y para que logren comprender este tipo de lenguaje, pues obviamente, evidentemente tendrán que pasar por todo un proceso de conducta de desarrollo cognitivo. Pero entonces, a ver, espérense, van a decir, ¿y qué tiene que ver todo esto con la escritura? Volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que ver con la escritura? Imagínense que a los 4 o 5 años la maestra se quiera aferrar a la vida de enseñarles las vocales con palabras como mamá, meme, mimi, momo, mumu. ¿Qué es momo? ¿O qué es mumu? O sea, ¿no? Ellos necesitan, ahí está la relación que yo quiero que empecemos a tener y que tomemos en cuenta. El niño va a aprender a partir de la experiencia que tuvo de modo directo y que después pueda utilizarlas, aunque no las tenga de modo directo, pero que le hagan sentido. Entonces, si yo le quiero enseñar mama, meme, mimi, momo, mumu, ¿y qué es mumu? Yo les pregunto a ustedes, a ver, díganme qué es mumu o qué es Mimi. Bueno, Mimi todavía puedes poner a la muñequita ratita Mimi de Walt Disney, pero meme, bueno, a lo mejor utilizo un meme, pero es como mucho más complicado explicar, ¿no? Entonces, obviamente, puedes utilizar mamá, pero momo. Entonces, por eso la idea es que
en lugar de estar haciendo ese tipo de combinaciones tan extrañas, pues utilicemos mejor palabras que al niño le generen sentido y que el niño conozca y reconozca en su, o que haya experimentado, si no de modo directo, al menos que le puedas poner la imagen de, mira, esto es un mapa, esto es un, no sé, esto es, tráeme la foto de tu mamá, o este es un mimo, todavía los mimos existen, ¿no? O Mimi, la novia de Mickey, en fin, ¿no? Espero estar como siendo clara. Y obviamente a través del juego simbólico, que también aquí yo me quiero adelantar una cosa. Cuando hablamos de los niños de 4, 5, 6, 7, todos los maestros están súper convencidos de que van a aprender mejor jugando. Sí, todos. Y yo les pregunto, ¿y realmente un niño de 6 años, 7 de primaria juega? ¿Lo sacan a jugar en las escuelas? No creo. Yo no creo que, bueno, no dudo que sí lo haya, pero es difícil que eso pase. Pero entonces, ¿qué sí se puede hacer y cuál es la recomendación que yo les hago? Definitivamente recordemos que para todo aprendizaje o que el aprendizaje está íntimamente relacionada con la emoción. Entonces, si yo le genero una emoción al niño, y no solo al niño, sino al adolescente, pues se le va a quedar grabado. Pero emoción entonces no es sinónimo de vestirme de payaso y estar jugando todo el día para que le quede la emoción al niño de aprender. Ahí tiene que ver ya todo un halo de trabajo, yo le llamo, ay, se me olvidó la palabra, espérenme, denme 2 segundos. Bueno, ahorita me acuerdo, pero sustrato personal, ese es el término que busco. Todo este sustrato personal que dé el maestro, o sea, no necesitas vestirte de payaso todos los días para generar una emoción en el alumno y entonces sí se le quede grabado, porque eso sí, en el neurodesarrollo, cualquier curso que ustedes tomen, cualquier especialista en neurodesarrollo y que tenga que ver con el aprendizaje, les va a decir, ya está más que demostrado que para que haya aprendizaje necesita haber emoción. Y si no hay emoción, olvídenlo. Entonces aquí pongo, ¿qué debo trabajar para la lectura y la escritura en niños de 4 a 6 años? Aquí es lo que les explicaba de lo sencillo a lo complejo. Resulta que tengo que trabajar percepción visual. ¿Ya ven? Cachar la pelota. Ahí está. Pero también estimulación sensorial. Pero ¿y eso como para qué o qué? Porque yo voy a estar justamente trabajando esta parte propioceptiva, ¿no? Y entonces meto a mis niños en bandejas a que agarren las semillas, porque va generando justamente todas estas conexiones y redes neuronales que se hacen al estar trabajando. No necesitas ponerle planas y no todo tiene que ser en papel. El que tú estés metiendo los pies y las manos a semillas o a frijol o arroz, no, semillas en general, está generando esta estimulación vestíbulo propioceptiva. Y entonces, bueno, ahí entra la percepción visual con cachar la pelota. ¿Y eso por qué? Lo que les explicaba las clases, no es la clase, perdón, la conferencia anterior, si el niño no sabe esta percepción visual, difícilmente va a entender de qué trata la lectura y la escritura. O sea, nadie escribe de abajo para arriba, ¿o sí? No, todos de arriba para abajo. Y nadie escribe de izquierda a derecha. Bueno, sí se lee ¿cómo se llama? No, el otro, el Corán sí se lee al revés, pero aquí no leemos eso, ¿verdad? Entonces, aquí en América Latina, en México, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Y también sabemos que los japoneses, me parece, corríjanme si estoy mal, pero escriben también como en línea, ¿no? No, nosotros tampoco lo hacemos así. Entonces ahí es donde entra la lateralidad. Y entonces fíjate que debo de trabajar lateralidad, ajustes posturales. Eh, Ahí en Ampronep nos maneja siempre tronco activo. ¿Por qué? Porque yo les platico a ustedes, imagínense que esté escribiendo todo así, acostado. No, bueno,
hasta nosotros, si ahorita alguien está viéndome desde la comodidad de su cama, seguramente se va a dormir. Entonces, mejor tronco activo para esta conferencia, por favor. Y el esquema corporal. Y aquí justamente hago la identificación. Esquema corporal y percepción del propio cuerpo y ajustes posturales. ¿Por qué? Porque nos da una correcta integración de estímulos vestíbulo propioceptivos, que son estos, y además nos va a generar una emoción y todo lo que conlleva el estar generando estos estímulos cerebrales que nos permiten ser conscientes de dónde se encuentra nuestro cuerpo. Oye, pero ¿eso qué tiene que ver? Los chiquitos de los 4 a los 6 años apenas están conociendo su cuerpecito. O sea, de repente nosotros ya los vemos como unos enanúferos ahí, gremlins queriendo saltar por todos lados, pero están descubriendo, por eso tienen tantos accidentes. Y si tienen alguna fascia o alguna dispraxia, algún problema eh, motor, pues con mayor razón me voy a estar tropezando o a lo mejor no voy a estar viendo bien y entonces me va a estar acumulando problemas que a la hora de la lectura y la escritura se va a ver reflejado. Por eso es importante que conozcamos, por ejemplo, qué etapas pueden ir llevando, que eso si quieren lo dejamos para otro programa. Y les comento con muchísimo gusto cuáles son las etapas que van teniendo los niños. Entonces, fíjate, van teniendo estas adaptaciones motrices a pronto y entonces ahí dice, esto requiere tono muscular. ¿Y cómo lo vamos a ir viendo? Bueno, les quiero yo compartir rápidamente que esto del tono muscular lo podemos ver en niños desde recién nacidos. Existe una prueba preciosísima creada en la UAM Xochimilco que se llama Vanedela, que es la valoración neuroconductual del lactante. Tuve la oportunidad de estudiar directamente con el doctor Mandujano en el curso de neurodesarrollo infantil temprano de la UAM Xochimilco, y ahí nos explicaban justamente esto que estamos comentando, ¿no? Permítanme tantito. Ya, gracias. ¿Qué les estaba diciendo? Eh, el Vanedela. Podemos nosotros ir viendo desde ese momento el tono muscular de los bebés. O sea, ¿qué quiero decir? Dos ejemplos importantes. Un bebé no puede tener cabeza en gota, o sea, que se vaya totalmente para abajo, porque ese es un signo de alarma. Otro dato es que un bebé, por ejemplo, en los primeros semanas, a lo mejor puedes tú doblarlo como chicle, ¿no? Piernas le llegan a la cabeza y dices, no, bueno, qué bárbaro, pero conforme vaya creciendo, el bebé tiene que tener algo que vamos a denominar freno inhibitorio. Ese freno inhibitorio es lo que le va a ir dando tono muscular. De ahí que, por ejemplo, estamos trabajando con, normalmente le conocemos como estimulación temprana, que es para trabajar tono. Incluso si nosotros quisiéramos subir el tono en un niño, pues le damos masajito para arriba, ¿verdad? Si tiene, ¿no? Si está hipotónico, es que está hipotónico es que no tiene tono, va para arriba, hipertónico es que está súper duro, entonces el masajito va para abajo para ir relajando. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Tiene que tener un tono muscular que le permita llevar a cabo todas las demás actividades. Por eso ahora que de repente dicen, ay, no lo pares porque esas son como mitos, o no lo voltees tan chiquitito. No, ¿cómo no? Voltéelo al mes, 2 meses, para que el bebé empiece a tener fuerza en su cuello, porque obviamente para que camine necesita sostener lo más pesado, que es que pues la cabeza, su cabezota está, pesa mucho. ¿Y cómo va a ser la única manera en la que lo pueda ir controlando? Si usted pone boca abajo a su chamaco y entonces él va haciéndole así, va a ir ejerciendo tono en cuello y espalda para que a la hora de que en varios meses después, pasando por la sedestación, ¿no? Que es el sentado, el gateo, ya teniendo un buen tono muscular y fuerza en cuello, pueda pararse. Por favor, tip para todos, no los metan en andadera, por favor. Me pasan un papelito, por favor. Gracias. Entonces, bueno, eso con el tono muscular.
Y luego, integración bilateral se refiere a la capacidad de poder coordinar y organizar ambos lados del cuerpo. Ay, ¿qué es esto? No sé. Perdón. ¿Y para qué lo necesitamos? Pues justamente para la lectura y la escritura. Entonces, bueno, me voy a ir un poquito más rápido, porque por si empezamos un poquito tarde. Y bueno, la planificación motora, que es justamente anticipar y ejecutar y organizar el movimiento. Fíjate para qué nos va a servir esto. Yo tengo que organizar cómo voy a agarrar la pluma, por eso es la aprehensión fina, esquema corporal. Entonces es súper normal que al principio nuestro chiquito haga esto, ¿no? Prensión. Incluso si ustedes a la semana agarran, que son estos reflejos primitivos, así se les denomina, si ustedes agarran el dedo del chamaco, se va a agarrar como chango, porque además ahí, acuérdense que tenemos nuestro cerebro reptiliano, y entonces va a estar, pues ahí, ¿no? A todo lo que da nuestros años de evolución. Entonces él se va a agarrar, a esto se le llama prensión, y de esta prensión después va a pasar a la mamila, y luego de ahí, obviamente, la pluma va a hacer esto. Pero ¿qué me va a ayudar a ver justamente mis ajustes posturales, mi motricidad fina, a que en algún momento de la vida yo logre agarrar la pluma como Dios manda? ¿Cómo es como Dios manda? Pues así. Y bueno, no Dios, sino lo ideal es que lo agarremos de esta forma. Ni así, ni así, ni así, ¿verdad? Son estos dedos. Incluso por eso venden los famosos triangulitos. Y también, ya también los lápices son en forma de triángulo, para que entonces uno pueda tener una mejor escritura. Obviamente, estabilidad en tronco, que es lo que les decía, hombros, codos, muñecas, manos, y todo eso lo vamos a hacer no estando viendo la tele, ¿verdad? Sino teniendo actividad física. Y obviamente la coordinación motora, ahora que tiene que ver con esto. A la hora de que yo esté moviendo mi mano, pues también pongo mi ojo. Nadie escribe viendo para otro lado porque seguramente se va chueco, ¿no? Entonces, al principio, sobre todo de los 4 a los 6 años, incluso les decimos, ocupa ¿cómo decimos? Cada letra tiene una casita. Ya después, en la secundaria, terminamos escribiendo como queramos, pero la idea es darles justamente esta coordinación visomotora, que tiene que ver con la organización espacial. Cada letra tiene su casita. Las mayúsculas ocupan más, ¿no? 2 casitas más grandes. Entonces, vamos teniendo relación con el espacio que nos rodea, nosotros mismos, y se va a ver proyectado en la lectura y en la escritura. Me voy a ir todavía mucho más rápido porque tenemos poquito tiempo. Rápido, ¿qué actividades de 4 a 6 años? Columpio, ¿cómo columpio? Sí, lo básico. O sea, prensión y agarro. Las huchas, leí, no encontré el término en español, pero no es otra cosa más que en unos conos, que metan aros o que metan discos. Esos son las huchas. No sé ahorita si algún maestro de educación física me oye por ahí que tenga el nombre, pero en conos es meter que el aro entre en ese cono. Juegos con texturas, que incluso estos juegos con texturas, por eso se dan desde muy chiquitititos, porque estamos trabajando vestíbulo propioceptivo. Insisto, es muy importante porque esos van haciendo redes neuronales que nos van a servir para las funciones ejecutivas más adelante. Igual que el gateo. El gateo es una de las actividades más importantes para generar redes neuronales y que a la larga nos va a ayudar para el pensamiento lógico matemático. Entonces, pónganse a gatear, aunque tengan 50, gaten. Juegos de pinzas para prensión fina. Y bueno, puse cualquier cantidad de juegos, existen y los pueden encontrar, pero puede ser también otro de frutilupis con pinzas, uno de pinzas, se me ocurre también el de pajaritos a volar, que es que se pongan pinzas en la ropa y entonces se traten de quitar entre ellos mismos las pinzas, ¿no? Juego de gomas elásticas, o sea, las gomas son como las ligas, y entonces que vayan apretando, y van haciendo ejercicio con sus manitas, porque necesitan tono en la mano para poder, es cansado, incluso yo he tenido niños
que me dicen, es que ya me cansé de escribir mi nombre y poner la fecha de México, Distrito, ahora ya es CDMX, 5 de julio del 2020, todo eso es como, ya me cansé. ¿Y por qué te cansas? ¿O por qué le duele, maestro? Es que me dice que le duele, porque no tiene fuerza en la muñeca, en el brazo, en el hombro. Entonces, actividades tan simples como esas, por eso insisto, de lo sencillo a lo complejo. Los maestros ya queremos que escriban poemas, ¿no? Shakespearianos, cuando igual el chavito necesita primero aprender a cachar la pelota. Actividades de desenroscar y enroscar tuercas, botellas, actividades de fuerza y contrarresistencia, que es la que les estoy explicando ahorita. La escalada la escalada también puede ser reptar o escalar lo que sea, escalar una barda, o escalar, ¿no? Conciencia corporal, lateralidad, juegos de lateralidad, hasta el twister puede servir para la lateralidad, la atención, juegos de atención que tengan que ver con destreza. Oye, pero ¿como cuál? ¿A poco el ajedrez en niños de 5 o 6 años? Por supuesto. Incluso hay uno muy bonito que se llama Mi primer ajedrez, que tiene unas fichas así de grandes, y además de en las fichas te viene marcado justamente cómo es, bueno, cómo es el movimiento de esa ficha. La atención, la fuerza de agarre que nos va a servir para el columpio. Si siente que se cae, pues se tiene que agarrar, ¿verdad? Entonces, bueno, así de sencillas, pero de repente se nos olvida como qué podríamos hacer. Ahora me voy al funcionamiento, de funciones ejecutivas de desarrollo temprano. Aquí hay algo que vamos a denominar control inhibitorio. Inicia a los 4, ¿no? Y tiene que ver con las activaciones automáticas. Ahorita les explico qué es eso. Y los 7, que es la lectura de la palabra. Y aquí les puse un ejemplo. Adaptador. Ojo con esas palabras. Les marqué la P y la T. ¿Por qué? Porque todavía a los 7 años es súper complicado que ellos puedan leer 2 consonantes. A ver, ¿cómo? Y eso me di cuenta, yo de repente experimento con mi hija y leyendo esta, me dijo, mamá, ¿cómo se lee la P y la T junta? Claro, porque en este proceso de lectura y escritura, de lectoescritura que está llevando, siempre le enseñan todo con una vocal. Y si nos vamos al ejercicio o a los comentarios de las sesiones pasadas, de la sesión pasada, en efecto, en ningún momento les enseñamos a leer consonantes, porque eso ya es un proceso mucho más complejo. Entonces también hay que tener cuidado con lo que les mandamos. Y lo que quiero decir es que esta palabra, por ejemplo, venía en una lectura que según era de tarea para una niña de 6 años. O sea, bueno, ¿no? De entrada. Pero ¿qué pasa con avena? Queda perfecto. Lápiz, cocodrilo. Aquí también les puse en rojo porque ya estamos hablando de sílabas trabadas y tendríamos que ver en qué proceso de lectura o escritura va el niño. Si apenas estamos viendo a lo mejor, no sé, consonantes o sílabas, en fin, otros, ¿no? Diptongos, triptongos, la sílaba trabada todavía no va, entonces complicado que yo les ponga cocodrilo. Entonces, por eso sugiero que de repente, o lo que yo podría sugerirle, que yo sé que es más trabajo, que de repente los maestros sean los mismos que crean o que formen los cuentos, porque nadie mejor que ustedes podrán identificar en qué proceso van sus alumnos o que se tomen un buen rato de elegir cuentos que vean que no tiene palabras como adaptador o cocodrilo si estamos teniendo 4, 5, 6 años, ¿no? Y bueno, también dentro de este desarrollo temprano nos comentan que la capacidad de clasificar analogías se da hasta los 8 y 14 años. Acuérdense que la analogía es esto que el perro es, a ver, ahorita se me ocurre el típico, ¿no? De el humano es mortal, por lo tanto, Pedrito es humano, ¿no? Ese tipo de analogías lógicas, pues entonces se dan hasta esa edad. Dominar un color en lugar de leer la palabra. Eso también se va a dar a los 8 añitos. Y aquí, por ejemplo, les puse esta frase donde incluso vienen números, que si ustedes lo intentan leer,
ya supieron qué es, les voy a dar como 2 segundos, ¿ya? ¿Ok? Excelente. Si pudieron leerlo, los felicito, pero no es que sean extraordinariamente inteligentes, lo que pasa es que obviamente su cerebro ya tiene control inhibitorio, o sea, automáticamente ustedes están leyendo, les deseo un buen día, porque se supone que a los 8 años y los 14 ustedes ya cumplieron con este proceso. Les voy a poner otro ejemplo de una activación automática. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de los 4 a los 8, los niños como que tienen un stand-by en el cerebro y no van a hacer otra cosa más que de manera automática. Y de repente nosotros queremos, ¿no? Insisto, que aprendan chino mandarín. A ver, espérame tantito, cuando apenas estoy agarrándole la onda al abecedario. Pero fíjate, aquí, en esta vamos a decir solo el color. Solo el color. No les dije que leyeran, solo el color. Súper fácil. Ahora lean las palabras, ¿no? Rojo, azul, amarillo, verde. ¿Las leímos? Perfecto. ¿Cuál les costó más trabajo? ¿Decir el color o leer las palabras? Si ninguna te costó trabajo, felicidades. No es que seas superdotado, es que es una activación automática. Que si este ejercicio se lo ponemos a un chiquito de 4 y 6 años, van a ver qué trabajar les cuesta. Y seguramente van a decir el color, porque es lo que ya tienen automático. Todo el preescolar se la pasaron con verde, rojo, amarillo, yellow, pink, ¿no? Porque además son bilingües. Entonces, ¿no? Rojo, azul, verde, amarillo. Ahora léanlos. Les va a costar más trabajo, porque todavía no tienen estas activaciones automáticas que nosotros como adultos ya tenemos. Que incluso este tipo de ejercicios ustedes pueden hacerlos dentro de sus aulas para que puedan, trabajar lo que se denomina gimnasia cerebral, ¿no? Es de Isabel Ibarra, me parece la creadora de este término. No sé si Isabel, pero sí sé que sea Luz María Ibarra, perdón. Luz María Ibarra es justamente la creadora del término gimnasia cerebral. Ahora, aquí, otra activación automática. ¿Qué emoción vinculamos con la imagen del carro? ¿Ya? ¿Ustedes la vieron? Bueno, la que hayan ustedes elegido, que obviamente yo lo veo enojado, pues es una activación automática. Eso es otro trabajo que hemos estado llevando a cabo durante todos estos años que llevamos, pero que apenas los chiquitos que están en desarrollo o en función ejecutiva muy temprana y temprana, apenas están agarrando la onda. Denles chance. Y entonces me voy con el desarrollo temprano, que es de los 8 a los 14 años, ya hablamos del control inhibitorio, y entonces permiten a los niños escolares realizar tareas mentales que requieren procesar información, pero de manera automática. Y entonces por eso aquí les pongo, la automatización de la lectura se alcanza alrededor de los 7 años. Entonces aquí por eso, una de dos, o dices, wow, sí, mi hijo tiene 7 años y ya lo lee. Obviamente adecuado a su edad, ¿verdad? No le vamos a poner a leer, no sé, Schopenhauer. O sea, literal la palabra, Schopenhauer. O sea, no, algo adecuado a su edad y a su entendimiento. Pero si ya llegamos a los 7 años y todavía leo hace así aguas. Ahí seguramente hay algo que o no está reforzado o se tendría que reforzar o tendríamos que trabajar. No estoy diciendo que el niño que lo hagan no sepa leer, simplemente vamos a denominarlo como signo de alarma, porque de ahí, de los 8 a los 14, tanto los currículums en las escuelas ya les exigen otro tipo de conocimiento, pero también en teoría, pues el cerebro ya está evolucionando de otra forma y de otra manera. Y al final acuérdense que es una teoría, ¿no? Dentro de esta nos comentan que a los 7 años ya se tiene que leer de manera automática. Luego acá inhiben respuestas impulsivas. A los 8 años, o sea, ya no hacen el berrinche. Si lo siguen haciendo, amigo, date cuenta, no estás llevando bien tu paternaje o la maestra le está teniendo falta de control de grupo. Pero en teoría, ya estas respuestas impulsivas que tenían así de ya se supone que están más autorregulados.
Ayuda a que el sujeto analice y seleccione la mejor respuesta posible. Ya son más selectivos con lo que contestan. Ya tienen una clasificación de analogía, silogismo, forma de razonamiento, a escala minúscula, no a los ejercicios que te ponen en prepa, ¿no? Ni el diagrama de Beneulier y todas estas cosas, no. O sea, todo acorde a la edad de los 8 y 14 años. Pero sí ya empiezan a discriminar y analizan rasgos lógicos. Y aquí, por ejemplo, es lo que les comentaba. Lo voy a leer textual. Dice, diversas evidencias han provocado que en años recientes se rescate el planteamiento de Vygotsky sobre la importancia de la interdependencia e integración contra el desarrollo individual de cada proceso como uno de los principales mecanismos del desarrollo psicológico. Esto lo dice Serif en 2010. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver? O cuál es la diferencia entre interdependencia, integración y desarrollo individual? O sea, Vygotsky, ¿por cuál vota? Por la interdependencia e integración. Cosa que, por ejemplo, nuestro querido Piaget, de repente, él va más hacia el desarrollo individual. ¿Qué tiene que ver con esto? En los procesos. O sea, para Piaget cada proceso se iba dando de manera individual, sin que una, o sea, sí de repente una afectaba a la otra, pero no lo desarrolla tanto como lo desarrolla Vygotsky. Y entonces aquí es donde lo explico. Interdependencia e integración versus desarrollo individual. Y entonces aquí dice, ¿no? La zona de desarrollo próximo es el aprendizaje esperado. Entonces, así, grosso modo, lo que quiero yo exponer con esto es que la zona de desarrollo próximo se genera cuando el sujeto se involucra en una actividad colaborativa dentro de medios sociales específicos. Por eso es el paradigma de Vygotsky, se llama sociohistórico-cultural, ¿no? O sea, en un medio social específico es donde se va a llevar a cabo el aprendizaje. Y entonces, por eso aquí dice que la zona de desarrollo próximo únicamente emerge de una relación social, o sea, estando en contacto con otra persona. Y de hecho, esto no solo lo dice Vygotsky, hay estudios, ay, que ahorita se me olvidó el nombre, disculpen, etapas críticas, me parece que en neurodesarrollo lo denominan así. O sea, en cada etapa de desarrollo del sujeto hay etapas críticas. ¿A qué me refiero con esto y cómo hay un ejemplo de por qué interdependencia e integración entre procesos y que no cada proceso es individual? O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, el niño no es como, ay, ya aprendió a caminar aunque no haya levantado la cabeza. Obvio, no, eso no va a pasar. Ay, el niño aprendió a leer aunque nunca haya agarrado el libro. Obvio, no. Y entonces, en esas etapas de desarrollo, se le denomina que existen etapas críticas o factores críticos. El término se los prometo que ahorita lo busco bien, pero tiene que ver algo crítico, así se le llama, etapa o factor crítico. Y ejemplo de ello son la cantidad de niños que han encontrado o que han estudiado que han tenido falta de relación social. Y el que todo el mundo conoce es el famosísimo niño de Aveyron y el famosísimo doctor Itard en Francia, que se encuentran a este niño en los bosques de Aveyron que no tuvo una interacción y relación social y no pudo desarrollar lo más importante que además forma parte de la función ejecutiva o funciones cognitivas, que es el lenguaje. Porque incluso recuerden que Vygotsky menciona que el nivel de inteligencia tiene relación con el nivel de lenguaje, ¿no? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Ahí también podemos ir viendo incluso también cuál es el proceso del lenguaje que va teniendo mi hijo. No porque sea más tonto, sino qué tal si, como tiene problemas del lenguaje, eso lo está retrasando en comprender la realidad o la relación en la que existe. Eso es importante que también sea como muy puntual. Por eso insisto, no es de que mi hijo, ay, como no habla bien, pobrecito, ¿no? Ya está tontito. No, 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 no. Tenemos que verlo con mucho mayor profundidad. A lo mejor no está interpretando y la percepción que tiene del mundo le va a ser más difícil o es complicada o la entiende de otra forma, ¿no? Pero bueno,
El ejemplo de esto, de la actividad colaborativa en medios específicos sociales, insisto, es el niño de Aveirón. Existen otras niñas en África, también puedo pasarles los textos, y hay otra niña en Estados Unidos que no tuvo esta relación social y obviamente en estos periodos críticos del desarrollo, donde tienen interferencia de desarrollo es en el lenguaje y por ende, al no tener este lenguaje, tienen carencias en muchas otras más áreas cognitivas. Gracias a esos estudios es que se ha podido comprobar lo que ahorita yo les estoy platicando, que con muchísimo gusto saben que cuando termine la sesión puedo yo compartirles todo ese material. Entonces, la zona de desarrollo próximo sería el mecanismo por el cual se van a construir los procesos psicológicos superiores. Estos procesos psicológicos superiores, así lo denomina Vygotsky, pero no es otra cosa más que las funciones ejecutivas o funciones cognitivas. Nada más que en cada teoría se llaman de diferente forma, pero no son otras más que percepción, memoria, atención y lenguaje. Aquí Vygotsky habla de pensamiento y lenguaje. De hecho, por eso uno de sus libros más famosos son Pensamiento y lenguaje. Pero ya después le ayudamos a Vygotsky y le decimos, ¿qué crees? No solo es eso, sino es la percepción, la memoria y la atención. Y aquí puse rápidamente un esquemita donde explica justamente la zona de desarrollo próximo. Acuérdense que la zona de desarrollo real es el conocimiento que tienes y la zona de desarrollo próximo a través del andamiaje. Esta es la participación guiada del docente, del profesor, del padre, del guía, ¿no? Quien lo va a ayudar a llegar a esa zona de desarrollo próximo. Funciones ejecutivas de desarrollo intermedio, de los 7 a los 13, aquí es mucho más complejo y podría hablar específicamente rápidamente como de las cosas importantes. De los 7 a los 13 años, ¿de qué voy a hablar? Memoria de trabajo, que es la retención, pero tiene su máximo desempeño hasta los 12. Aquí quiero que vayan notando algo importante. Prácticamente todo lo que hemos estado viendo nos están comentando que su máximo desempeño lo va a tener hasta los 12 años, ¿no? Y entonces, bueno, flexibilidad mental hasta los 12 años. Solución de problemas, que no es sinónimo de pensamiento lógico matemático. Ese es un error que siempre cometemos. Pensar que solución de problemas es igual a pensamiento, no, son dos cosas diferentes. Las puedes juntar, pero no solo tiene que ver con el pensamiento lógico-matemático, muy importante, pero cuando hablamos de solución de problemas, no solo es eso, incluso una solución de problemas es, ¿y cómo vas a solucionar que no puedes cerrar tu mochila o te peleaste con la amiguita? Por eso ahorita está muy de moda, o no de moda, bueno, un poco sí de moda, pero bueno, y se insertó en el campo educativo la educación socioemocional, donde ahí también tienes que solucionar problemas, ¿no? Pero bueno, por eso insisto, no es solo lógico pensamiento matemático. Memoria estratégica, la capacidad de controlar la memoria de forma estratégica y que esto requiere de una palabra que siempre me encanta poner en jaque a mis alumnos con esto, la metacognición. ¿Qué demonios es la metacognición y cómo logramos que eso pase? Ahorita les voy a explicar qué es la metacognición. Planeación visoespacial. Pero aquí algo de la memoria estratégica es importante porque ya estamos haciendo uso de, obviamente, otro tipo de funciones ejecutivas que requieren de más trabajo. Obviamente, la memoria, pero no es como que uno se te venga a la mente cualquier cosa, ¿no? Así te preguntan y tú, sí, México, Brasil ganó en el 68, 7-2, ¿no? Y es como, ¿para qué te va a servir cuando te están preguntando otra cosa? Bueno, pues esa selección de memoria es la que vamos a utilizar y obviamente en la lectoescritura nos va a funcionar cuando estemos redactando. Y conste que estoy hablando a los 7 años, 7, 8, 9. Entonces, a la hora de los famosos dictados, aquí entonces yo les preguntaría, ¿tendríamos que hacerles dictados a los pobres niños de los 5 y 6 añitos cuando no tienen esta memoria estratégica todavía desarrollada? Bueno, pues lo hacemos y los martirizamos con el dictado, porque ellos todavía no tienen esta facilidad de, Chihuahua, ¿era con B de vaca o B de burro o D de Dani o B de Dani? Porque también, ¿no? Puede ser que tengan B de Dani, Baniel, o sea, ¿no? ¿Era con mayúscula o minúscula? Ellos todavía no, todo es a partir de su percepción.
Y entonces van a escribir literal lo que oigan. Baniel, pues voy a poner Baniel así, con B de vaca, Baniel. Porque a esa edad todavía es mucha el trabajo de sensopercepción. Cuando ya a lo mejor a los 8, a los 9, ya podemos tener otro tipo de estrategia cognitiva. Y bueno, planeación secuencial, cómo se resuelve un problema y los pasos para resolverlo. Que ojo, se va a desempeñar o su desempeño se logra hasta los 15. O sea, ya, bye. Y entonces aquí prácticamente lo importante es la memoria estratégica donde vamos a lograr la metacognición. ¿Qué actividades metacognitivas? Ahorita les explico qué es metacognición, pero ¿cómo podemos ir generando las actividades metacognitivas? Antes, entonces, yo quisiera platicarles que resulta que nos dimos cuenta que de los 3 años a los 11, el aprendizaje se da mediante ensayo y error. Así es. O sea, la riego, lo vuelvo a hacer. La riego, lo vuelvo a hacer. O sea, no esperemos que tengan una metacognición a los 6 años y que se hagan, porque ahorita vamos a ver qué es la metacognición, ¿no? Cuando uno se hace consciente de su propio aprendizaje y se cuestiona, ¿qué aprendí? ¿Esto para qué me sirve? O sea, no esperes que tu hijo o tu alumno a los 5 o 6 años lo haga y menos en clases virtuales. O sea, lo que él está pensando es, ¿cuándo se va a acabar esta cosa? Porque quiero ir a ver La Sirenita o Los Descendientes o quiero jugar PlayStation o quiero ir a andar en mi bici. Porque obviamente no está teniendo este trabajo metacognitivo, ¿sale? Que eso es súper importante. Y por ende, obviamente, el trabajo de la lectura y la escritura, pues se va a ver muy difícil y muy complicado y va a ser muy diferente. Claro, no estoy diciendo que con eso ya no les enseñes nada y ponte a jugar con ellos todo el tiempo, no, pero cosas que vayan de acuerdo o de acorde a los niveles del proceso de conducta de desarrollo de tus alumnos. Entonces, si tengo a los 6, 7 añitos y les quiero empezar a meter la cosita de la investigación, bueno, pues trataré de hacerlo de maneras no tan ortodoxas, ¿no? Y lee este capítulo. Si hasta en la universidad no leen los artículos que mandamos porque dan flojera, ¿qué esperamos de unos niños que todavía ni siquiera están conscientes de estas actividades metacognitivas que tienen que realizar? Pero ¿cómo sí podemos irlas trabajando para que a los 11 años sean unos duchos en actividad metacognitiva y cómo te vas a volver el maestro más fregón de todo el universo? Juega con ellos Memorama, juega rompecabezas de acuerdo a la edad, y esto también aplica para los adolescentes. Por eso no es nada más para los niños chiquitos, es de los 7 a los 13, 15 años. Ajedrez, insisto, o cualquier juego de estrategia, como las damas chinas, que comiencen a llevar una agenda personal a partir de los 11 años es bastante prudente también. Que practiquen cualquier deporte, de preferencia el que les guste a ellos y no el que le impongan. No vean reflejadas ahí las expectativas los papás, por favor, que lo elijan los hijos. Que aprendan ahora sí un idioma a los 11 años es bastante productivo, no a los 3, cuando apenas están tratando de identificar las grafías. Actividades de interés en materias como ciencia, arte, ahí era etcétera, pero mi dislexia, ¿no? Le puso equete. Bueno, estimular con preguntas. La metacognición es así. ¿Y qué aprendieron? ¿Y qué les gustó? ¿Y qué fue lo más importante? ¿No? Que esto por ahí de repente se llama el método mayéutico, ¿no? A partir de la pregunta, que los niños vayan o que el adolescente vaya trabajando con la metacognición. Incluso hay un programa muy bonito que les sugiero, que ese tiene desde los 3 añitos hasta la adolescencia, que se llama Filosofía para Niños, y que son cuentos y lecturas que al final toda la reflexión se hace a partir de la estimulación de preguntas que nos lleva a todo esto, ¿no? A la metacognición y a las actividades reflexivas. Filosofía para niños, y quien lo maneja es Matthew Lipman. Relacionar el aprendizaje con la vida cotidiana, eso es básico, indispensable. Y aquí algo que me faltó y que insisto y que lo he aprendido últimamente, meterle emoción a la clase. Si de por sí ahorita en línea es complicada que yo pueda transmitir la emoción que tengo de estar ahorita con ustedes en línea, imagínense lo que
significaría si nos tuviéramos en vivo y a todo color. Sería mucho más enriquecedor. Entonces, bueno, a partir de los 12 años hasta la adultez es mediante la metacognición que se va a lograr el aprendizaje. Aquí les puse más o menos qué es metacognición, pues es el proceso, lo que les había explicado, mediante el cual de manera consciente nos hacemos o generamos nuestro propio aprendizaje. Y entonces hacemos preguntas como, ¿y qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Por qué me resulta fácil o novedoso? ¿Cómo lo puedo mejorar? O sea, obvio, esto no lo va a hacer un niño de 7 años. Ya ven por qué la metacognición también lleva su proceso. Entonces, ojo, pero eso no significa que no lo estemos trabajando con las actividades que les mencioné anteriormente. Y ya por último, función ejecutiva, desarrollo tardío, que se da hasta los 15 años. Sin embargo, aquí de los 5 a los 7 la fluidez está relacionada con experiencias sensorio-motrices en el desarrollo. Es lo que les explicaba. Todo lo que van a comentar los niños, se hizo un estudio en donde el 70% de las palabras de los niños o que los niños decían es todo lo que ellos hacían de manera vivencial. Difícilmente hablaban de cosas como, y entonces la justicia es importante por la subjetividad que impera, ¿no? Obvio no. Y obviamente algo muy importante que se va a dar ya en el desarrollo tardío es la abstracción y actitud abstracta. Es una capacidad muy importante del desarrollo cognitivo, ya que permite a los niños, o bueno, al adolescente, transitar desde el procesamiento sensorial perceptual hacia lo abstracto. Representa uno de los precursores del desarrollo cognitivo complejo, la abstracción. Ya por eso en la preparatoria, ahora sí nos pueden poner el diagrama de Ben-Ulier y poner, ¿no? ¿Se acuerdan de estos diagramas que eran el universo y no el universo? Y entonces eso es abstracto. ¿Cómo yo entiendo que si lo junto todo es un universo o de unión y no unión? Y entonces, ¿se acuerdan de estos, de los silogismos, ¿no? Pime, pipe, sile, y entonces era falso, verdadero, todos estos conceptos, obviamente hasta los 15 años, ya es cuando uno puede decir, y aún así puedo yo asegurarles que no todos los adolescentes logran esta abstracción y este nivel de procesamiento a esa edad. Todavía tardamos un poco más en lograr comprender este nivel de desarrollo cognitivo de abstracción, que insisto, ya representa uno de los desarrollos cognitivos más complejos, ¿no? Entonces, como para resumir, ¿qué es lo que se trabaja en el desarrollo cognitivo o funciones ejecutivas? En la niñez trabajamos el control, memoria de trabajo y flexibilidad mental. En la adolescencia la dividimos en dos. En la temprana es la memorización estratégica y la planeación compleja, por eso que sugiero que a los 11 años ya empiezan a tener ahí una agendita. Y la tardía, que ya es a los 15 años, actitud abstracta y el procesamiento, ahí también mi dislexia me falló, perdón, psicolingüístico complejo, que es lo que estábamos hablando hace unos momentos. Entonces, el pensamiento máximo del sujeto es el desarrollo psicolingüístico y el pensamiento abstracto. Fíjate, desarrollo psicolingüístico. ¿Y qué tiene que ver con la lectura y la escritura? Todo. Porque lo primero o la manera en la que tú hayas incursionado en el aprendizaje o en la asimilación de los procesos de lectura y escritura se van a ver reflejados en el desarrollo psicolingüístico que tengas y la percepción que tengas de tu realidad. O sea, literal, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que la manera en que tú aprendas a leer y escribir es como al final tú vas a estar atrayendo y reteniendo. Acuérdense que también la retención es uno de los procesos que tiene la mente. Entonces tú vas a ir reteniendo esta retención y planificación e información y entonces va a depender de eso al final de cómo entiendas tú la realidad que estás viviendo en ese momento. Digo la realidad porque al final todos vivimos diferentes realidades. Entonces, eso nos va a llevar al pensamiento abstracto. Pues, muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Creo que me pasé por unos cuantos minutos, ustedes disculparán,
Pero eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado y que no haya sido tan complejo y que haya yo podido resolver y atender de manera oportuna lo que esperaban del programa. Muchas gracias. No, gracias, Betty. De verdad que nos despejas varias dudas. Por aquí muchos comentarios. Sí, iniciamos a lo mejor acelerados por las fallas que tuvimos al inicio, pero creo que se logra el objetivo de poder compartir varios elementos. Te decía que hemos estado hablando, la semana pasada hablábamos de la importancia del juego, ¿no? Y no hablamos, por ejemplo, no lo tocaste, pero hablar de todas esas neurotransmisores que se generan, dopamina, serotoninas, acetilcolina, todos esos elementos, cómo son la base también para el aprendizaje, ¿no? Que si no los tocaste, pero sí ya desde la semana pasada sí tuve la oportunidad en una de las charlas que hice, pues sí hablar de estos elementos, ¿no? Cómo influye el movimiento para el aprendizaje. Y luego tú le agregas hoy la emoción, pues es un componente todavía que ayuda a esta generación de que estos procesos no nada más se fortalezcan, Claro. sino que también a partir de cómo nos dirigimos, cómo enseñamos, pues también es ese elemento adicional para que ese aprendizaje además sea un poco más duradero. Ibas a decir algo, perdón. Sí, que ya, bueno, metiéndonos un poquito en neurotransmisores, que sí es un tema muy complejo y muy amplio, pero justamente cuando hablamos de la emoción, el neurotransmisor que se activa es justamente la dopamina. Y entonces la dopamina es el que nos va a ayudar a poder retener el aprendizaje. Entonces, es muy curioso que ahorita, de repente, a mí no me quedaba muy claro cuando decían el aprendizaje significativo. Digo, ahorita que retomé a Vygotsky, ¿no? Que él es uno de los que menciona el aprendizaje significativo. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo llegamos a ese aprendizaje significativo? ¿Qué es significativo? ¿Cómo? Y conforme he ido tomando cursos, al final todas las conclusiones llegan a el aprendizaje significativo está en la emoción. O sea, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Entonces, por eso, por ahí yo escuchaba en una plática que mencionaban, es que la emoción no es nada más estar jugando, sino incluso la actitud del profesor. Y si ustedes recuerdan, hagan ahorita memoria y escríbanos, así de, sí, yo me acuerdo de mi maestro fulanito y pues no me aprendí nada, pero ¿cómo me hacía reír? Pues, pues espera la actitud del maestro, por eso te acuerdas de él. Ahora imagínate que si con esa actitud del profe que te hacía reír te hubiera enseñado tal o cual cosa, pues evidentemente se te queda, ¿no? Sí, y además, como tú lo dices, si queremos que el niño está en este proceso de la lectura, de acceder a la escritura, y le gritamos, lo ponemos a hacer planas, ¿no? Que repita. Entonces eso en vez de ser algo que le emocione para poder mejorar su atención y hasta su motivación, pues se convierte en algo que le va a generar un rechazo, una aversión, y eso pues también dificulta, aunado a que pueda tener alguna otra dificultad, ¿no? Entonces es lo que te iba a decir. Ahora, si esto lo tenemos que hacer, normalmente, de manera cotidiana en nuestras aulas, ahora imagínate que tendría que hacer el profesor cuando se encuentre con un niño que tenga a lo mejor alguna, bueno, ahorita tú me corregirás, pero ahorita en educación se llamaban barreras de aprendizaje, luego necesidad educativa especial, por ahí hay todo un amplio discusión para ver cómo se le llama también a estas características de aprendizaje que tengan los alumnos, ¿no? Pero bueno, el término es lo de menos, el final es que, pues sí, digo, yo lo veo así, ¿no? Al final todos aprendemos de diferente forma. Entonces tendríamos que ver cómo poder hacerle para que le lleguemos a nuestros 10, 12, 15, 25, 35, 40 niños que tengamos. Sí, y por aquí, mira, hay una de una pregunta, ¿Sí? igual si nos apoyas, dice, entonces se debe de trabajar con los niños con discapacidad, por ejemplo, y aquí nos dicen, tengo un alumno de 9 años que mentalmente tiene 4. ¿Qué opinas? Entonces tienes que trabajarlo como si tuviera 4, no como si tuviera 9, sino que como si tuviera 4, definitivamente.
Sí, y los procesos cognitivos, ya con toda esa variedad que nos diste, pues es lo que tendrían que estar fortaleciendo con este chico, ¿no? Ver cómo está su motricidad, ¿no? A lo Claro. mejor la parte de percepción. Percepción visual es clave, por eso yo insisto, pero esto es con chicos con características de aprendizaje diferente y para el niño que esté normalmente aprendiendo en el aula así sin que su mamá se haya dado cuenta que tenga alguna capacidad diferente de aprendizaje, es la percepción visual, importantísimo, y la motricidad. Por eso yo insisto que dentro de esta teoría el aprendizaje se da de lo sencillo a lo complejo. Yo invitaría a ahorita el comentario que me hiciste, que a lo mejor empezara a trabajar de manera motriz y empezando por la gruesa y ya después nos vamos con la fina y mucho después ya le entramos a la lectoescritura. Así te lleves medio año, pero primero empezamos por ahí y con ejercicios acorde a 4 añitos. A lo mejor una pregunta, a ver si nos la pudiera contestar. ¿Ya sube escaleras alternadamente? Si nos la contesta estaría increíble. Si no, empieza de entrada por ahí, ¿no? Así es. Y otra que por aquí me llamó la atención, un comentario y decían, entonces, ¿se consolida la escritura a los 7 años? E insisto, acuérdense, las teorías no son multiabarcativas. Yo también, si me pongo a pensar que a los 7 años se consolida la lectura, ya estaría pegando el grito en el cielo porque mi hija no lo hace todavía. Yo diría, ¡ah! Pero dentro de esta teoría que yo les expuse el día de hoy, dice que sí, pero volvemos a lo mismo. Por eso es que yo agarro de varias teorías. Bueno, a ver, a lo mejor tiene deficiencia en esto, ya va a cumplir 7, ¿no? Así viendo el reloj, híjole, ya va a cumplir 7 y no lo consolida, pero ¿qué le está fallando? O sea, aquí no es ver, tiene 7 y no lo hizo, bye, uy, qué burra, no, sino tiene 7, pero motrizmente, o sea, es como regresar la página y decir, a ver, ¿qué me faltó? Ah, pues mira, resulta que no tuvo un aprendizaje de las sílabas o de las consonantes, o no atrapa la pelota, o, ¿sí? Y entonces le trabajo eso. Si se lo trabajo de aquí a que llegue a los 7 años y entonces ya empieza a trabajar, entonces ya voy a tener resultado. Si a pesar de eso no lo tiene, entonces ya, ahora sí, asiste o márcale a tu psicólogo de confianza para que entonces le haga una prueba y entonces te diga por dónde va la cosa, ¿no? Sí, otra, Pero fíjate sí, que yo no me quedaría con que a los 7 en específico, no, sino así como sí, es un parámetro, ¿no? Es un parámetro los 7, pero a final de cuentas hablamos de un niño de 7 que ya tiene todos estos procesos Exacto. consolidados, ¿no? Ya bien trabajados, bien cimentados, y entonces eso sí le puede dar esa posibilidad. Exactamente. También fíjate que a mí me gusta la teoría de la Gestalt cuando se habla de esta fondo y figura, que es otro elemento, porque a veces también allí encuentras, ¿no? Hay elementos también muy significativos cuando no hay un buen cierre. Me han tocado niños que a veces en esos ejemplos que tú ponías hasta para las sílabas, ¿no? Cuando ven la palabra, tú le pones las sílabas con colores o con un alfabeto móvil o sílabas con colores, los niños lo pueden ver, pero ya cuando se lo juntas, la misma palabra que a lo mejor hasta él construye con sílabas móviles, con diferente color, pero cuando se la pones con un solo color plano, Ajá. no la saben leer. Y sabes también dónde va esto, Alfonso, Ujú. cuando no cierran, o sea, este cierre que es tan importante también tiene que ver con la direccionalidad. O sea, Así es. fíjate cómo hacemos nosotros la o la A. O sea, es de izquierda a derecha. Ojo si mi hijo lo hace al revés, porque incluso ahí viene este problema que cuando lo hacen al revés, entonces los niños escriben en espejo. Ajá. Y entonces ya estamos teniendo ahí otro tipo de problemas que obviamente van a afectar a la lectura y a la escritura. O sea, sí es no, bueno, es un mundo. Es Yo, un mar de cosas. sí, sí, Entonces, pero pero todos estos sí, elementos, ajá, perdón, Betty. no, sino que iba a decir, pero sí tienes razón, eso iba a decir. Sí, todos esos elementos cómo juegan un papel importante y tenemos que estar como al pendiente como tú bien decías, ¿no? En dónde se están atorando para entonces ser más observadores y entonces de alguna manera, si es necesario, pues entonces derivar a algún especialista o
o ver de qué forma también con un apoyo interdisciplinario en la escuela, educación física, ¿verdad? Si tenemos el apoyo de un servicio de educación especial, pues acercarnos para atender esta parte. Y bueno, una última pregunta, Betty. La verdad es que está muy entretenida la charla, pero también ya es tardecito para que puedas descansar. Y hay una por aquí. ¿Cómo ayudar a una alumna de 11 años que tiene dislexia? ¿Cómo ayudar? Pues de entrada yo trabajaría justamente empezaría por lo motor, porque la dislexia tiene que ver con, por ejemplo, los problemas de lateralidad, justamente. Entonces, lo que trabajábamos acá hace unos momentos que te platicaba que era justamente, no sé si recuerdan, que era justamente la percepción visual, ajustes posturales, estimulación sensorial y el esquema corporal, ¿no? Y obviamente la lateralidad. Acuérdate que este trabajo de estímulos propioceptivos nos pueden ayudar, o sea, para pronto, en otras palabras más sencillitas, terapia psicomotriz. La terapia psicomotriz te puede ayudar muchísimo en el trabajo con la dislexia. Ok, pues híjole, muy, muy enriquecedor. Igual en otro momento complementamos. Vamos a terminar ahorita el círculo de charlas que tienen que ver con los procesos cognitivos para la escritura. Y queremos empezar con la comprensión de lectura, que también ahí es otro terreno, y después vamos a entrarle a matemáticas. Entonces queremos ir como que en ese proceso, ir como viéndoles, quizás nosotros lo vemos como por separado, pero bien lo dijo hace rato Betty, todos estos elementos son en un conjunto de cosas. Nosotros, la intención de poderlo trabajar de esta manera es dar ideas, diferentes posturas, porque a veces es necesario tener estos elementos a lo mejor individualizados o segmentados para poder darle la atención a los niños que requieren. Pues a un último comentario, Betty, para poder despedirnos. Ay, pues agradecerles mucho la oportunidad de que me dejen estar en Educación Especial hoy, que me abran este espacio para poder dar un poquito de lo que sé y que espero les haya gustado y que seguimos en contacto. Y también hacer un promocional rapidísimo, si me permites, Alfonso. Adelante. El viernes nos van a acompañar dos especialistas de educación especial hoy en el programa de radio Caleidoscopio por Proyectate Radio, también es un streaming por Facebook, y va a estar Itzel y Víctor, muy conocidos también de educación especial, y espero tenerte pronto también a ti, Alfonso, en Caleidoscopio, que es el programa de radio que llevamos los jueves, cuarto jueves de mes, y el tema es el famoso ahorita y tan sonado PIN parental, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con este PIN parental? ¿Hasta dónde los papás podemos meter la cuchara y hasta dónde ya no? Entonces, pues muy interesante y muchísimas gracias a todo el auditorio de Educación Especial hoy, que yo sé que es muy vasto y además siempre son personas muy preparadas y que prestan oídos para la presentación de temas diversos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y mañana, aprovechando ahorita que hablas de este tema que estamos hablando también del PIN parental, vamos a tener una especialista que nos va a hablar de estos tabús también que hay de la sexualidad en la discapacidad. Entonces, para que también si quieres por ahí acompañarnos, vamos a tener esa charla mañana. Y el día jueves vamos a tener también una especialista para que nos hable también del Asperger, cómo podemos trabajar también estos procesos cognitivos, ¿no? Que tanto hemos ido fortaleciendo. Increíble. ¿Sale? Entonces a eso tenemos para esta semana y gracias por estar con nosotros. Ya no leo aquí muchos comentarios, muchas felicitaciones, agradecen tu ponencia muy padre, aquí estuvieron muy atentos y bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Gracias. No te desconectes, cierro aquí transmisión y nos vemos. Muchas gracias, amigas, amigos de Educación Especial hoy. Fue un gusto que pudieran acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Gracias. Adiós.